Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Montiel, soy docente de trabajos prácticos de la cátedra. Bueno, en primer lugar quiero decirles que es un gusto estar haciendo este video para ustedes, para poder seguir transmitiendo y sosteniendo la transmisión en el marco de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Todos. Por otro lado, les quiero contar que este texto que vamos a trabajar hoy es un texto muy importante en la obra freudiana, es un texto que ha cambiado, que ha girado la doctrina freudiana y que además en este año cumple sus 100 años. Con esa paradoja, un texto de hace 100 años, pero que sin embargo al leerlo uno se vuelve a encontrar con la vigencia y lo vivo de los conceptos que ahí Freud introduce. Texto más allá del principio del placer, entonces un texto de 100 años vivo y vigente. Lo primero que me gusta plantearles es que lo vivo, lo que Freud localiza en ese texto a cielo abierto, es cómo la condición humana no tiene en su núcleo, en su corazón, el querer hacer el bien, sino todo lo contrario. Que en su núcleo, y se los digo de entrada ya, que en su núcleo con lo que se encuentra Freud es que está la satisfacción en el dolor propio y en el dolor ajeno. Partimos de eso, partimos ya situando las coordenadas a las cuales nos introduce ese texto. Insisto, un texto que produce un giro en la obra de Freud, una ruptura y un quiebre. Vamos a decir, a su vez, que produce dos rupturas. Por un lado, una ruptura de Freud con él mismo, ¿no? Con lo que él mismo venía elaborando hasta el momento, y al mismo tiempo produce necesariamente una reorganización y un reordenamiento de todos los conceptos con los cuales él venía trabajando y construyendo. Esta ruptura, este giro del 20, como lo solemos nombrar los psicoanalistas, trajo consecuencias también. Trajo consecuencias también en relación a el propio movimiento psicoanalítico. A partir de lo que introduce en este texto, muchos de los seguidores de Freud, muchos de sus alumnos, ¿no?, dejan de seguirlo, producen una ruptura con él, con sus enseñanzas, y al mismo tiempo, podemos decir, esto trajo consecuencias con respecto a la doctrina misma. Como planteamos desde el primer video, Freud, ante el obstáculo, se permite y se autoriza a usarlo como trampolín hacia la construcción de nuevas elaboraciones. Como sitúa el profesor Osvaldo Delgado, para Freud es una metáfora que me gusta mucho como la dice. Para Freud el obstáculo es un terreno fértil en donde se puede sembrar nuevas cosas. Es un punto de apoyo, un trampolín para nuevas elaboraciones. Con este texto podemos decir, damos cuenta cómo Freud, apoyándose en un obstáculo, se lanza a construir nuevas elaboraciones. Desde el comienzo de la cursada, de esta cursada tan particular que vamos teniendo, vía videos, vía foros, pero sin los cuerpos presentes en las aulas, vamos diciéndoles cómo Freud, si bien ha sido en muchas cuestiones hijo de su época, también ha sido un hijo díscolo, podemos decir también, que ha producido cierta herida con respecto a los ideales de la modernidad. Una primera cuestión que hemos situado es que una de las primeras heridas narcisistas que produce con la introducción del inconsciente es situar que hay cuestiones que el sujeto no sabe,
que el sujeto no comanda. Otra manera de decir que en la época en donde el ideal estaba dado por la razón, Freud ubica que la razón no comanda todo, que está lo inconsciente que hace que el sujeto no pueda comandar lo que quiere decir, dice más de lo que quiere, dice más, menos, pero no lo comanda. Por otro lado, podemos decir, con este texto, Freud redobla la apuesta de la herida narcisista y sitúa cómo para el ser humano lo nuclear, lo más primitivo, no está dado por los ideales humanitarios ni del querer hacer el bien, sino que no solo los sujetos no buscan el bien, ni el propio ni el ajeno, sino que además hay una satisfacción en el dolor. Una satisfacción en el dolor propio y en el ajeno. Con esto queda bien claro que está produciendo una ruptura no solo en relación a las conceptualizaciones que él venía planteando, sino con respecto a los ideales de su época. Este asunto de la satisfacción en el dolor, me adelanto a decirles, es el corazón central de la tesis que Freud introduce en este texto, en el texto Más allá del principio del placer. La satisfacción en el dolor propio y en el dolor ajeno. Lo que vamos a intentar ubicar, lo que voy a intentar ubicar a lo largo de este video y en el próximo video, el profesor Gerardo Batista continuará con esta misma lógica, es que esto que introduce, cómo lo introduce, dónde se apoya para poder pensar estas elaboraciones, vamos a intentar ubicar cómo Freud llega a esta lectura que hace, a esta lectura nueva que va a hacer, dónde se apoya para hacer esa lectura y para dar las razones de esto. Hay un elemento clínico con el cual Freud se topa. No es que Freud se topa con este elemento clínico acá, en 1920, sino que se topa desde el inicio, desde los orígenes del psicoanálisis. Elemento clínico al cual él ha intentado darle diferentes lecturas antes de introducir este concepto que va a introducir acá. Este elemento clínico es la compulsión de repetición. Elemento que lo lleva a hacer un cambio de paradigma a Freud, acá. La compulsión a la repetición implica que en la vida anímica existe una insistencia a repetir que se impone más allá del principio del placer. Freud va a ubicar a partir de este texto que hay una pulsión más originaria. Él en el texto van a encontrar que da explicaciones biológicas, ¿no? Lo que los oriento para leer ahí no es tanto la explicación biológica, sino cómo él utiliza esas explicaciones biológicas a modo de metáfora, que son metáforas, porque lo que él intenta dar cuenta es que hay una pulsión más originaria, que hay una tendencia del ser vivo a volver a lo inorgánico, a la muerte. A eso, a esa tendencia, a ese empuje, a eso lo va a llamar pulsión de muerte. Hay un estado inorgánico primario, primero, a partir del cual surge la vida. La pulsión de muerte intenta restablecer ese estado anterior. Su meta es volver al mismo lugar, es decir, a la muerte. Es decir, a ese estado inorgánico, inerte, inanimado. Suprimir la tensión. La pulsión de muerte, entonces, es el nombre del más allá del principio del placer. Es el soporte de la satisfacción en el dolor propio y en el dolor ajeno. Y lo que nos enseña Freud en este texto es que es más originario que la pulsión de vida. Algo que les quiero decir también acá es que la pulsión de muerte nunca la vamos a ver aparecer en estado puro. Aparece siempre acompañada de la pulsión de vida, ligada
hay mezcla y desmezcla. Me adelanto a decirles esto, que lo van a ver en las próximas clases, sobre todo cuando trabajen el reordenamiento que tiene que hacer Freud del masoquismo a partir de lo que introduce acá en el texto Más allá del principio del placer. Hasta 1920, acuérdenme, hasta 1920, la teoría psicoanalítica había sostenido el supuesto que los procesos anímicos estaban regulados por el principio de placer. Lo recuerdan, es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Al mismo tiempo, cuando estuvimos trabajando esto, referimos el placer y el displacer en función a la cantidad de excitación presente en el aparato psíquico. Les recuerdo, el displacer correspondía a un incremento de esa cantidad y el placer a la disminución de esa cantidad. Freud, hasta 1920, sostenía la idea que el aparato psíquico apuntaba a mantener lo más bajo posible o constante la excitación. Sabemos que al comienzo de la obra, el principio de placer desplazó al principio de constancia. Lo desplazó a partir de lo que Freud describe y ubica con la experiencia de satisfacción y con la experiencia de dolor. A partir de situar estas experiencias se produce un quiebre, una ruptura del principio de constancia como el principio que gobernaba el aparato psíquico y pasa a ser el principio de placer el que gobierna el aparato psíquico. La experiencia de satisfacción y la experiencia de dolor con el saldo, con el resto que dejan, que son tanto el deseo como el afecto. En 1920, el destronado, el que dejará de ser la ley que regula el aparato psíquico, es el principio del placer. A partir de acá, en adelante, el aparato psíquico pasa a ser gobernado por algo más primitivo, más originario. Un nuevo principio gobierna el aparato psíquico, un nuevo principio que se llamará más allá del principio de placer. Es importante dejar claro que el principio de placer seguirá funcionando en algunos procesos psíquicos, pero ya no será lo que comanda. Lo que comandará, lo que ordenará, lo que regirá el aparato psíquico va a ser el más allá del principio del placer. Este quiebre, esta ruptura, va a estar dada por la introducción, la localización, la ubicación de la pulsión de muerte. Como vamos a ir viendo, pulsión de muerte, que es ubicada por Freud a partir de la pista que le da la compulsión a la repetición. Entonces, a partir de la pista de la compulsión a la repetición, que por un lado Freud ya la aisló la repetición hace tiempo en la clínica, a partir de ella, Freud se topará y dará con lo que aquí conceptualiza como pulsión de muerte. Es importante que esto ustedes lo tengan presente, ¿no? Es la compulsión a la repetición lo que pone a Freud de sobreaviso de la pulsión de muerte, la compulsión a la repetición, ligada a lo que aquí en este texto va a nombrar la satisfacción de otra índole, de otra fuente directa. A partir de acá, vamos a ubicar también el tercer dualismo pulsional. Hasta ahora veníamos trabajando con el primer dualismo que había planteado Freud, el primer dualismo pulsional, que eran las pulsiones de autoconservación versus las pulsiones sexuales. Luego estuvimos trabajando y vimos cómo empieza a pensar en un segundo dualismo, ¿no? Dado por la libido yoica y la libido de objeto. Aquí, a partir de este momento,
Freud va a plantear un tercer dualismo pulsional. Pulsión de muerte versus pulsión de vida. La libido yoica y la libido de objeto quedarán reunidas bajo el nombre de pulsión de vida o eros. Y por otro lado, bien distinto, estará la pulsión de muerte. Pulsión de muerte que es el soporte de la satisfacción en el dolor propio y ajeno, como vengo diciendo. Es con esto con lo que se topa Freud. La idea de Freud es que la pulsión de vida lo único que hace es retrasar y marcar las vías por donde el organismo morirá. La existencia de una pulsión más originaria fundamenta que el aparato psíquico no esté gobernado por el principio del placer, sino que hay un más allá del principio del placer. Los seres humanos, en forma individual y colectiva, no buscan el bien. Las sociedades atentan sobre sí mismas. Esto está a la vista de todos. No hace falta irnos demasiado atrás en la historia, sino que está a la vista de todos y bien cerca cómo las sociedades y los sujetos, tanto individual como colectivamente, no buscan el bien. Sino cómo explicamos ciertas manifestaciones, cómo explicamos las guerras, cómo explicamos las dictaduras, cómo explicamos las desapariciones de personas, cómo explicamos la tortura. ¿Cómo explicamos los centros de exterminio en la Argentina y en el mundo? Siglo XX. Freud se encuentra con masacres de miles de personas, el despliegue del nazismo. Y con eso que se encuentra a nivel social, hace una lectura. También está con lo que se encuentra en su clínica. Se encuentra en su clínica que también nos llevan a hacer esta lectura. Freud en su clínica, está en un tiempo en donde no se pregunta por los inicios de los tratamientos, ni se está preguntando por la transferencia, sino que se está preguntando por la problemática de los fines de análisis, por las dificultades de los fines de los tratamientos. La dificultad y la problemática de los finales lo confronta a Freud con que los sujetos no se quieren separar paradójicamente de aquello que les conlleva dolor. No solo eso, sino que repiten una y otra vez aquellas situaciones penosas y se aferran a eso. Freud se fue encontrando en la clínica con ciertas cuestiones a las que intentó encontrarles una solución antes de dar este salto que va a dar en 1920 con la pulsión de muerte. Ya saben ustedes que la repetición es aislada por Freud en 1915, con el Agieren, ubicando que hay algo que no se recuerda, que no pasa por el circuito del recuerdo, pero que se repite. Ya no son los representantes psíquicos que se repiten en la producción de las formaciones del inconsciente, sino que se trata de lo que se repite en acto. Freud se encuentra con que el sujeto repite en transferencia, en relación con la persona del médico. El analista repite en transferencia fragmentos de su vida infantil que siempre fueron penosas. Subrayo esto, siempre fueron penosas. No es que en otro momento eso producía placer y ahora produce displacer, sino que siempre fueron penosas. Además, estos fragmentos no entran en el circuito del retorno de la represión y el retorno de lo reprimido. Es con este punto que Freud se pregunta y sostiene su pregunta por la repetición. ¿Qué estatuto darle a esta repetición? ¿Qué es esta repetición? ¿Qué implica esta repetición? Valiéndose para pensar esto de determinadas situaciones que dejan en evidencia la repetición de situaciones penosas, de elementos penosos.
Se pregunta entonces por esto, tomando en primer lugar a las neurosis de guerra. De las neurosis de guerra, los sueños traumáticos. ¿De qué se trata esta compulsión de repetición en los sueños traumáticos? ¿Cómo es que el aparato, si está gobernado por el principio del placer, una y otra vez vuelva a la escena del trauma, a la escena del máximo dolor? ¿Por qué necesariamente los sujetos vuelven una y otra vez insistentemente a ese punto de dolor? Freud se está preguntando por esto, está siguiendo esa pista. Y vale la pena, siguiendo el texto que estamos trabajando, partir del ordenamiento que Freud mismo hace con respecto a pensar el terror, el miedo y la angustia. ¿Qué nos va a decir Freud? El miedo va a estar caracterizado por la necesidad de requerir un objeto determinado en presencia del cual uno lo siente. Entonces, el miedo requiere de un objeto en presencia del cual uno siente ese afecto. El terror, lo que Freud va a destacar con respecto al terror, es el factor sorpresa. Es decir, va a quedar enlazado al factor sorpresa. Se corre un peligro sin estar preparado. No hay preparación, algo irrumpe en el medio de la escena. Por otro lado, va a diferenciar el terror, el miedo de la angustia. Y nos va a decir que la angustia ya implica una preparación. Ya hay algo que protege. Subrayo esto. Hay cierto grado de expectativa y de preparación ante el peligro. Freud distingue estos elementos para poder entonces pensar en la vida onírica de las neurosis traumáticas, de las neurosis de guerra, para poder pensar lo que éstas le muestran, lo que éstas le enseñan. ¿Qué le enseñan? ¿Qué le muestran? Que una y otra vez se vuelve a la escena del trauma. Se vuelve a la escena del trauma y se despierta, dice Freud, con renovado terror. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué se trata que se retorne una y otra vez a esa escena? ¿Por qué los sujetos retornan una y otra vez a ese punto? Freud nos dirá ahí, lo van a encontrar en el texto, ahí nos va a decir, hay una fijación inconsciente al trauma. La afirmación fuerte que sostiene a partir de estos sueños, escuchen esto, lo dice así, dice, existen unas enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Lo que me interesa dejar situado en este video y que seguirán trabajando en el próximo video que tienen, ¿no?, con el profesor Gerardo Batista, es que Freud comienza a trabajar a la compulsión, a la repetición, enlazándola con lo que aquí va a llamar las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Este enlace que está haciendo Freud, lo lleva a hacer una nueva lectura, produce un cambio de lectura, ya que Freud empieza a señalar y a conectar a la repetición, lo va a decir así, con un placer de otra índole, con un placer que proviene de otra fuente directa. Es decir, es la compulsión a la repetición, en tanto que implica una ganancia de placer de otra índole, de otra fuente directa, lo que pone a Freud sobre la pista de la pulsión de muerte. Bueno, esto es lo que me interesa subrayar, por un lado, introduciendo el texto y los primeros
apartados del texto para que ustedes tengan como telón de fondo para ir siguiéndolo. Es importante que a partir de acá, y que van a ver ahora las 3 referentes en los cuales Freud se apoya para dar cuenta de la pulsión de muerte, es importante que tengan presente de que en estos 3 referentes Freud va a ir a este mismo punto, como la compulsión a la repetición ligado a estas enigmáticas tendencias masoquistas del yo y a la ganancia de placer de otra índole, lo ponen a Freud a la pista de la existencia de la pulsión de muerte. Esta pulsión más originaria, esta pulsión primitiva que nos constituye como seres hablantes. Bueno, hasta acá este video, les mando un saludo, cuídense y nos estaremos viendo pronto. Un beso, hasta luego.